Llegamos a la planificación de la documentación. Y esto es algo diferente de los otros procedimientos. Es más genérico y realmente tiene que ver con el proceso de pensar sobre las mejoras que uno quisiera hacer a la documentación y luego formar un plan, entregarlo y monitorearlo sobre la marcha y actualizarlo según sea necesario. Entonces es una planificación, un proyecto de planificación bastante directo y seguramente ya han visto cosas así. Pero lo que quería hacer en esa hora final de la sesión es darles verdaderamente la oportunidad y algo de tiempo para que piensen simplemente en algunas de las cosas que han surgido durante el día y para que pongan en el papel algunos de sus pensamientos sobre cuáles podrían ser las prioridades en sus instituciones y que comiencen a pensar en algunos pasos concretos que tendrían que tomar para poner estas cosas en acción. Entonces, si están en el directorio de sus museos, pueden hacerlo esto en la realidad. Y si no, vamos a imaginar que lo están, que los han promovido por hoy día. Y tal como están ahora, pongan sus pensamientos en el papel y pueden compartir esto con sus otros colegas y también con su director. Entonces, realmente lo que quisiera es que todo el mundo se vaya hoy con cosas que se pueden poner en acción y que tengan una chance realista de que verdaderamente ocurran. Entonces, sobre la planificación de la documentación, el noveno y último procedimiento primario tiene 3 requisitos mínimos y los tienen aquí. Son los siguientes: revisar la información de colecciones que ya tienen y ponerse de acuerdo sobre áreas de mejora a la luz de sus prioridades de gestión de colección. Y ya nos hemos encontrado con algunas de estas cosas. Puede haber otras que quizás tengan que ver con otros procedimientos, como por ejemplo si su museo está a punto de embarcarse en un proyecto de digitalización grande, de repente necesitan actualizar la información que tienen sobre los que tienen derecho de autor para aclarar todas esas cosas. Si tienen una exhibición que va a salir y tienen un área de la colección que necesita investigación para una exhibición en particular, ese es otro ejemplo. Entonces, lo que estamos diciendo en este procedimiento en realidad es que la documentación y la gestión de colecciones no es un fin en sí mismo. En realidad es un medio hacia un fin y está en servicio de la misión de sus organizaciones y es una de sus prioridades. Entonces, el asunto aquí, para venderles la idea a los directores y a los que financian, es que vean el trabajo que tiene que hacerse para que ocurra esa magia que ve el público. Entonces, vamos a usar un poco de tiempo para que ustedes piensen en cuáles podrían ser sus prioridades. Y luego el siguiente requisito es que haya un plan escrito de documentación que tenga objetivos específicos, que sean logrables dentro de un tiempo realista, dados los recursos que probablemente estén disponibles. Entonces, no tiene ningún sentido escribir un plan que no tenga ninguna posibilidad de lograrse, ¿no? Tienen que pensar cuáles son las cosas importantes, lo que se puede lograr dados los recursos que tienen o que puedan obtener.
Y el tercero es que tengan mecanismos para poder verificar qué tal lo están haciendo. Si tiene un plan de 5 años, que haya puntos a lo largo del camino en los que puedan evaluar cómo van las cosas. Y si las cosas no están yendo de acuerdo al plan, haya una oportunidad de reformular el proyecto o traer recursos adicionales o cambiar de alguna manera. Y un plan de documentación normalmente sería como para 5 años. Y esto se dividiría en prioridades de más corto plazo, luego del mediano plazo y del más largo plazo. Un consejo: es realmente útil poder dividir los proyectos en pedazos pequeños para que puedan celebrar victorias rápidas. Es bueno para todos los concernidos poder decir, miren, este fue nuestro objetivo de corto plazo. Queríamos hacer un inventario no de toda la colección, sino de esta sala. Y lo hemos hecho. Y así van apuntando al proyecto sustancial que se va haciendo y que algo se logra. No es una cosa larguísima y interminable. Entonces, para este procedimiento vamos a hacerlo de manera algo diferente. En vez de voltear a sus vecinos, miren sus notas ahora y, a ver, dense unos 5 minutos. Solo ustedes, individualmente, miren sus notas y piensen cuáles son las 2 o 3 cosas más importantes que necesitan mejorar en sus museos, en la documentación de sus museos. Y escríbanlas, simplemente para que se lleven eso consigo. No pongan más de 3. Prioricen las cosas más importantes que quieran ver cambiar en un periodo de 5 años. ¿Todo el mundo ha podido escribir algo con respecto a las mejoras que podrían hacer? ¿Sí? ¿Tenemos 1 o 2 voluntarios valientes que quieran compartir lo que escribieron? Porque lo que quisiera es explorar 1 o 2 ejemplos y luego pensar cómo esto puede dividirse en proyectos específicos. A ver, ¿alguien valiente? ¿Quién se siente con valor, coraje, valentía? Esto funciona solamente si alguien quiere hacerlo. Me imagino que mucha gente ha puesto algo sobre el inventario. Sí, eso es un supuesto razonable, ¿no? Sí, muy bien. Ok, ¿alguien ha puesto algo como su prioridad súper importante? Otra cosa que sea que no sea el inventario. Manuals. Desarrollar procedimientos. Ok. Entonces tenemos manuales. Someone here. En mi caso, en el caso del Museo Larco, nosotros sí tenemos completo el inventario y la catalogación de la colección. Y lo que más bien justamente creo estamos en el proceso de poner por escrito todos los procesos y procedimientos que tenemos, justamente la parte de la documentación. Lo hemos hecho de manera, por conocimiento, de manera automática, pero nunca lo hemos puesto por escrito y creo que eso es lo que nos toca en este momento. Ok. Sí. Aquí, adelante. Sí, respecto a mejorar el tema de lo que es el respaldo de la información, tanto digital como imprimir la información, ¿no? Buscar hasta 3 tipos de respaldo para cuidar la información. En el Museo Central necesitamos contar con un plan de riesgos para salvar las obras en caso de desastre, con una lista de prioridades. Y aunque tenemos los procedimientos, no tenemos políticas
No sé si una se complementa con la otra, pero están funcionando bien los procedimientos y las políticas, pero deberían funcionar de la mano. Okay, that gives us a good Sí, ok, eso nos da few things to talk about. So should we talk algunas about, cosas sustanciales de las que podemos hablar. ¿Qué tal si hablamos de los manuales primero? De tal manera que hablemos de escribir los procedimientos escritos, que creo que habla de esto aquí, que aparece como una carencia de procedimientos. Y si recuerdan, si regresamos al requisito o a los requisitos mínimos de los inventarios, el primero era que si no se satisface el estándar mínimo de los otros procedimientos, se hagan estos primero. Eso implica que si no tenían procedimientos escritos para ingreso de objetos, ubicación, control, etcétera, ahí hay que comenzar. Entonces, para comenzar con eso, hay necesidad de producir esos procedimientos. Y ese es un proyecto en sí mismo. Normalmente, esto involucraría consulta entre colegas, gente que va a estar involucrada en el proceso, para que realmente puedan descubrir qué es lo que está ocurriendo en el momento y escribirlo. Y luego puedan hablar de qué cosa funciona y de qué cosa podría mejorarse. Si las cosas funcionan bien, tal como están funcionando, hay que captar esa práctica y simplemente escribirla. O quizás necesite hacer que algunas cosas sean explícitas, las cosas que están ahorita solo en la mente de las personas, de tal manera que sepan a quién ir para una autorización, para algo. Pero si no está escrito, entonces todo esto se basa en que la gente lo sepa. Ahora, todas estas cosas hay que escribirlas. Y lo que deberían tener como propósito es, si tienen un nuevo miembro del personal, que simplemente le den este documento y ya sepan con eso cómo seguirlo y puedan seguirlo y puedan procesar un objeto que entra, sabrían exactamente qué hacer y con quién tienen que tratar, a quién tienen que preguntarle, dónde registran información, todas esas cosas que ustedes saben porque lo han estado haciendo, pero alguien nuevo que entra no sabría necesariamente. Y es una buena manera esta de verificar un procedimiento, encontrar un colega nuevo que no participa en ese tipo de procesos, cualquiera, y decirle, a ver, lee esto, ¿tiene sentido? ¿Puedes seguirlo? ¿Ok? Entonces, esa sería una buena manera de comenzar. Y de todos los procedimientos, yo recomendaría que comiencen con los procedimientos primarios que sean relevantes para ustedes. Por ejemplo, si no prestan ni piden prestado, no, pero en todas las otras cosas probablemente sí están haciendo cosas ya, entonces comiencen con eso. Y el escribir el procedimiento es el paso siguiente, y luego incrustarlo en la organización. Cuando hayan conversado varias redacciones con los colegas, quizás necesiten un programa de capacitación en la institución, de tal manera que todos los que tengan que saber cómo funciona el procedimiento tengan la oportunidad de practicarlo y ya sepan qué hacer y también dónde encontrar la información sin necesitar buscarla. De repente tienen que ir más allá de los procedimientos primarios. Entonces, de repente es necesario tener procedimientos escritos para la reproducción, como cómo tomar fotografías, cómo numerarlas, dónde mantener esas imágenes para que tengan un enlace entre los objetos y las imágenes. También quizás necesitan un procedimiento para
verificar las condiciones. No se limiten a los procedimientos primarios, escojan lo que ustedes necesitan, pero yo diría comenzando con los primarios, eso sí. De acuerdo con nuestra experiencia y hablando con los museos con los que trabajamos, ese proceso puede tomar fácilmente 6 meses, realistamente. Entre 6 meses y 1 año. Hacer las consultas, que la gente se junte. 6 meses sería una buena meta para tratar de tener algunos procedimientos ya consultados, escritos y acordados por todo el mundo. Y también las políticas que van con ellos. Entonces, en el spectrum completo tienen preguntas y la política de usted sería las respuestas a esas preguntas. Cuando hablan de procedimientos, también puede hablar de estas preguntas y escribir las respuestas y así arman una política. ¿Me entienden? Y eso les daría una plataforma verdaderamente sólida porque ya saben que desde ese punto en adelante todo se hace como debería hacerse y no están acumulando nuevo trabajo retrasado con material que no ha sido documentado. Y también pueden auditar la información para verificar que las cosas se hagan como tiene que ser. Particularmente en grandes instituciones donde puede haber mucha gente que está dedicándose a verificar que se esté haciendo las tareas como se debe. Entonces, comencemos entonces con esta cuestión de los procedimientos, la redacción de los procedimientos y podría valer la pena como parte de este esfuerzo efectivamente reunirse como en redes como esta, participar en redes como esta, porque puede haber museos con los que colaboran regularmente, entonces tendría sentido desarrollar procedimientos para actuar de manera conjunta, similar, facilitando así la tarea de todos sus colegas. Entonces, el plan de documentación puede comenzar, por ejemplo, redactando un plan de documentación, un manual de documentación en un periodo de 6 meses, por ejemplo. Y luego, con respecto al retraso, tenemos un mayor reto porque puede demorar mucho más. Así que ¿tiene una idea tal vez de cuáles serían las prioridades que tienen y cómo podrían abordarlas en el plazo, en el periodo de que disponen? Si están preparando un plan con objetivos fijos para atacar este problema del atraso de inventarios, digamos, durante un periodo de 5 años, ¿cuáles serían algunos de los objetivos y cómo repartirían las tareas para tener algunos éxitos iniciales rápidos y reducir lo que parece ser un problema muy grande a una serie de tareas separadas por pedazos? De repente conversen un par de minutos con sus colegas de la mesa sobre la manera en que repartirían, distribuirían este gran retraso en partes que podrían priorizar de otra manera que rápidamente pudieran avanzar y lograr los objetivos, digamos, en un periodo de 5 años. A ver, conversen con sus compañeros unos 5 minutos y luego, si pudiesen darme algunos ejemplos específicos, algunas ideas de cómo hacerlos, eso ayudaría a todo el mundo.
Si la Junta está de acuerdo en que hay que hacer algo acerca del inventario, están escuchándonos, pero quieren más información acerca de cómo podemos abordar este proyecto. Entonces, ¿dónde empezaríamos? ¿Tienen una idea clara? No, de cómo podrían subdividir este problema. Algunas ideas, porque sería muy útil para los demás poder compartir estas ideas. ¿Alguien tiene algún plan muy inteligente o por lo menos un esbozo de un plan? En los museos estatales actualmente se está generando el trabajo de presupuesto por resultados. Esto quiere decir que los museos estatales, para desarrollar, para obtener presupuestos, se tienen que generar metas operativas para el desarrollo de sus actividades inherentes, ¿no? Si un museo se queja de que no tiene presupuesto para, por ejemplo, hacer tareas de inventario, porque no tiene el material, papel, personal, etcétera, pues tendrían que tener la tarea operativa dentro de su presupuesto, dentro de su plan anual. Y estos planes tienen que ser reportados trimestralmente con avances operativos puntuales, ¿no? Es decir, si dentro de tu del plan operativo del museo está programado tener inventariados 30 piezas o 50 piezas, por dar cualquier cifra, pues tendrían que cumplir esa meta. Y si quieren más presupuesto, tendrían que ampliar esas metas numéricas, porque, bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas mide así el tema de los avances en las instituciones públicas, ¿no? El gran problema que tenemos en los museos es medir ciertas actividades culturales. Por ejemplo, no se puede medir un éxito de un museo, por ejemplo, por la cantidad de gente que visita. Porque si no, imagínate, presupuesto por resultados. O sea, si a este museo van 30.000 personas y a este otro museo van 50.000, eso no significa que el que van 50.000 sea más exitoso, sino que quizás el que tiene menos visitas, quizás en realidad tenga otras condiciones diferentes. Pero de alguna forma es una manera de enfocar el tema. Es algo que se está generando, como digo, en el Estado, y que podría servir para objetivizar algunas cuestiones que estamos hablando. Gracias, sí. Todo este tema de los indicadores de desempeño para las instituciones gubernamentales es un terreno minado. Considero de que debemos tener en cuenta muchas cosas antes del inventario. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios museos donde se ha inventariado por distintas generaciones, y el problema es de que nunca se llegó a conciliar el espacio, el embalaje, el soporte en la que se va a encontrar la pieza. Entonces, haces números con inventarios, generas números, pero lo colocas en cualquier parte. No considera su embalaje, su soporte, sus contenedores, la instalación precaria, etc. Entonces, yo pienso que cuando se tiene un plan, se tiene una visión de arreglar algo, se tiene que solucionar ese problema de raíz y no jalar un problema por decenios. Entonces, yo pienso que debemos empezar por generar condiciones básicas de conservación para las piezas y a la par ir avanzando con el tema del inventario. Ahora, en el caso del Estado es dramático, ¿no? Porque el Estado no te contabiliza, por ejemplo, te contabiliza números, como dice el compañero, pero no te contabiliza, por ejemplo, el esfuerzo que tú inviertes en poder preservar algo. Por ejemplo, limpiar un espacio, armar estanterías que te puede demorar meses. Entonces, en esos meses no has trabajado. Eso es algo que se tiene que ver, digamos que ya desde una visión, ¿no?, con los directivos y con la visión que tiene el Estado, porque eso ya tiene que ver con el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, de lo que exige a los ministerios o lo que es productividad. En el caso, bueno, ya de nosotros, yo creo que nosotros tenemos que ver la cosa de manera institucional, no la cosa como individuos. Y si nos exigimos metas,
nos tenemos que exigir metas no cuantitativas, sino logros en sí, logros palpables, ¿no? Logros como, por ejemplo, dejar algo en buen estado, obtener de repente que al menos un depósito esté debidamente saneado en todo aspecto de la palabra. Yo creo que eso es lo que podemos, y para eso se tienen que construir procesos, ¿no? Procesos en función a nuestras condiciones, ¿no? Como tú bien dices, de nada sirve escribir algo, ¿no? Grande si al final no tenemos los recursos ni el material humano para poder hacerlo realidad. Pero yo creo que por ahí vamos, ¿no? Tenemos que tratar de ver las cosas de manera institucional al margen de quién entre, al margen de qué persona esté ahí a cargo. No, I agree with every word of that. Totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y no tiene sentido tener un plan que no se pueda poner en práctica. Así que la cuestión es, hay que ser realista acerca de los recursos que se le puede asignar a tal o cual tarea, y entonces en dicho periodo, ¿cuál sería los resultados más útiles que se pueden lograr? Y creo que tienes razón, como dijimos, que en el caso de los inventarios, muchos museos aprovecharían más bien la oportunidad, a medida que están haciendo estos procedimientos de inventario, de hacer también una verificación de las condiciones y que permita crear un programa para mejorar el almacenamiento, los materiales, el acondicionamiento, que es básicamente parte de esta metodología de reorganización de la que hemos hablado. Como parte de esta planificación, hay que empezar a cuantificar el problema, y el procedimiento de inventario se realizará junto con otras condiciones, como por ejemplo la situación de las condiciones, y todo esto les permitiría tener una mejor idea de las cifras y los hechos, del tamaño del problema, la naturaleza del problema, y luego todo esto se puede utilizar para presentar la solicitud para obtener recursos adicionales. Y me parece que lo mismo vale, no sé quién habló de la planificación para emergencias. ¿Alguien está hablando de los planes para emergencias? Sí, este es otro tema que, si uno quiere priorizar o dar prioridad a determinadas partes de la colección para los casos de emergencia, por ejemplo, en términos de escasez, valor, las cosas que tendríamos que salvar en primer lugar, a eso te referías, ¿no? Sí, a eso te referías. Sí, entonces esto implica que hay que hacer una revisión de toda la colección, y entonces con esto, el procedimiento de revisión de la colección podrías darle una mirada transversal, sistemática a toda la colección y categorizarla, clasificarlos en diferentes clases para la planificación en caso de emergencia. Por ejemplo, si una de las categorías fuese los materiales más significativos e importantes en caso del incendio, por ejemplo, del museo, ¿qué cosa es lo que salvarías en primer lugar? Y entonces eso puede incluirse como parte de la revisión de la colección. La planificación para emergencias también puede utilizar este procedimiento de revisión de la colección para cuantificar la cantidad de materiales que sea, por ejemplo, orgánico y que tendría que recibir un tratamiento específicamente, y en caso de incendio y todo el edificio se inunda. Entonces hay que saber, para propósitos de la planificación, cómo se tendría que, por ejemplo, congelar este material que se ha inundado para que se pueda conservar en una etapa posterior. Entonces, todo esto implica un planeamiento del procedimiento de emergencias. Sí, parece lógico. Entonces, hay todo un procedimiento para el planeamiento de emergencias que hay que examinar, revisar, y creo que te va a resultar útil para ver estas necesidades específicas que tienen.
Estamos casi al final ya de la sesión y antes de que pasemos a los temas generales y conclusiones, quiero, para asegurarnos de que hemos cubierto todas estas cuestiones, podrían de repente redactar, escribir un par de cuestiones sobre las que quisieran hacer algo cuando regresen a su museo, a su oficina. Es como las lecciones que pueden sacar de lo que hemos visto hoy día y las acciones específicas que van a llevar a cabo cuando regresen a la oficina. Prométanse en este momento, comprométanse que cuando regresen a su escritorio van a hacer tal y cual cosa. Van a hacer algo que va a cambiar las cosas, que va a lanzar un proceso para abordar algunos de los temas que hemos tratado hoy día. Y no quiero que lo compartan con todos los demás, es una cosa a la que se van a comprometer individualmente como lección que han sacado personal de lo que hemos tratado hoy. Espero que ya hayan podido anotar un par de cositas y sería excelente que cuando regresen a su trabajo efectivamente hagan eso. Y algunas de las cosas de las que hemos hablado hoy día, bueno, como no tenemos tiempo, bueno, con el tiempo que sea necesario lo conviertan en un plan de documentación, como por ejemplo, que incluya objetivos específicos, no cosas generales, sino objetivos cuantificables y acciones que van a emprender, los recursos que van a dedicar y tratar de ser bien realistas al respecto y los resultados que esperan alcanzar y que sean medibles, resultados medibles y algunos hitos a los que pueden referirse a medida que van avanzando para verificar el progreso que van realizando, los avances. Entonces, si actualmente el museo no tiene un plan de documentación, los insto a que lo preparen porque esto va a empezar a ayudarlos a manejar, a comenzar a manejar las mejoras en los procedimientos de gestión. Y esto se los voy a dejar aquí en la pantalla. Aquí es donde pueden encontrar esta es la dirección en la página web de el Collection Trust. Aquí hay muchísimos recursos de libre a disposición, algunos de los cuales hemos hablado, de los cuales hemos mencionado y bastante más, pero quiero regresar a estas preguntas que nos planteamos al principio para ver que quienes las plantearon estén contentos con las respuestas que hemos dado. Así que la primera era, bueno, creo que el punto de partida fue, se empezó por decir que había falta de capacidad, de espacio para el almacenamiento de material. Esto es lo que se mencionó primero. Ahora Spectrum, de hecho, no puede por sí solo hacer nada al respecto, pero se podrán dar cuenta ustedes que este procesamiento de inventario, el procedimiento de planeamiento de documentación, les pueda permitir dar los primeros pasos para obtener información cuantificable, cuantitativa, que les dé los argumentos para mejorar o aumentar el espacio de almacenamiento y que la documentación también los ayude a utilizar de la mejor manera posible el espacio disponible y optimizar este uso cuando no haya otras soluciones y además de encontrar fondos. Me parece que hemos tratado estos temas, si no me equivoco.
Bien, luego, la falta de políticas y procedimientos, me parece que espero que se den cuenta de que Spectrum les puede dar un marco muy flexible que puede serles útil para preparar sus propios procedimientos. Así que no tienen que empezar de cero con una hoja en blanco. Hay décadas de conocimientos que han ido siendo acumulados por sus colegas en todo el mundo y que ustedes pueden adecuar a sus propias necesidades. Y también me parece que hemos hablado acerca de esta codificación eficiente, la lentitud en la carga de datos. Me parece que esto no lo hemos mencionado. Me parece que esa es una cuestión más bien de sistemas. Gran parte de los sistemas de gestión de museos disponibles en el mercado tienen mecanismos para cargar la información muy sencilla y siempre es una plantilla similar, excepto por el número de código. Hay algunos sistemas que tienen una capacidad para hacer duplicados, de tal manera que solamente haya que cambiar el número de código, pero no tienes que hacer la ficha completa nuevamente. Y la otra manera, por supuesto, de hacerlo es utilizar una hoja de cálculo como Excel, por ejemplo, para crear el catálogo general utilizando pues copiar y pegar, ¿no? Porque muchas veces la información se repite y el sistema de gestión de las colecciones se podría, esperamos, importar como en un archivo CSV o en algún otro formato de hoja de cálculo estos datos para que no tengan que hacer reingresar manualmente todos los datos. Me parece que eso es a lo que se referían, ¿no? ¿Ese es a lo que se referían? ¿Esa era la pregunta o ese es el problema que enfrentaban o del que hablamos? Es decir, acelerar este proceso de carga de datos que puede ser bastante lento. ¿Sí? ¿Lento? Sí. Ok, entonces le ponemos un visto bueno. Procesos e inventarios incompletos. Hemos hablado de todos los inventarios y los procesos incompletos. Me parece que esto nos retrotrae al tema de los planes de documentación, la priorización, según lo que sea factible de hacer. Me parece que estamos satisfechos con lo que hemos hablado al respecto. Le ponemos entonces un check. Me parece que también que cuando hablamos del inventario y la reconciliación hemos hablado de estos artefactos no identificados. Si nunca se registró la información respecto de estas piezas, habla que registrarlos tal como están con la información que exista y a menos que vayan a iniciar una nueva investigación. Esperamos que como parte del procedimiento de inventario la reconciliación de fuentes de información les podría ayudar a reunir, empatar la información heredada con la información de la que puedan, y en el mejor de los casos podrían decidir que sus sucesores no tengan que enfrentar el mismo problema que ustedes. Y la terminología ya es un tema que hemos tratado, y esto en relación también con el contexto arqueológico y la falta de materiales adecuados. Reorg tiene información que les puede ser útil al respecto, y eso también les puede permitir presentar argumentos para financiar, obtener recursos para estos objetos, para comenzar a
solicitar fondos al organismo competente. No les podemos dar plata, pero Spectrum puede ayudarlos a cuantificar el problema y dar el sustento para estas solicitudes de financiamiento. Creo que hemos cubierto todos esos temas, si no me equivoco. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que se les haya ocurrido durante este debate que hemos tenido? No, no hay nada que se les haya ocurrido. Muy bien, entonces, muchísimas gracias por su atención. Ha sido muy interesante todos estos diálogos. Han sido muy interesantes. Lo importante es seguir conversando, no solamente dentro de sus propias instituciones y colegas, sino dentro de estas redes. Denle una buena revisión a Spectrum. Gracias de nuevo al Consejo Británico y a nuestros anfitriones del museo. Gracias a todos ustedes y muy buena suerte en su puesta en práctica, implementación de todas estas ideas.